llama la atención la pregunta, claro, porque vos no lo concebís eso. Eso me da una pauta, que no hemos hecho las cosas tan mal. Yo cursé orquestación, era anual, y todo era del campo de la teoría. Todo lo que hacíamos era emular con computadoras, con las computadoras de los años 90, imagínate. O sea, la verdad que era difícil acceder a los fierros que había en las aulas, que tampoco eran lo que tenemos hoy en día, pero que eran acorde a la gente y a la población que tenían hasta ese momento. Y también teniendo en cuenta de que nosotros en nuestras casas no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día. Eran lo que hoy llamaríamos maquetas, pero hechas no con instrumentos reales o tocando con nosotros los instrumentos, sino que hechos desde instrumentos MIDI o ese tipo de cosas. Entonces, la conexión real con la música ocurría en un tiempo diferido, digamos. Por lo tanto, el estudiante no tenía idea en esa época qué era, cómo iba a tocar es un músico, ¿entendés? No existía la Cinefulcro. Nosotros hacíamos trabajos para un grupo reducido de instrumentistas, muy reducido. Participaron por ahí 2 violinistas, un violín primero, uno segundo, no había viola, o por lo menos, digamos, en el cuatrimestre que yo hice la materia de orquestación. Así que no existía el nombre, no existía la orquesta. Porque el único lugar donde se tocaban las obras, o la única materia donde se tocaban las obras, era en orquestación 3. Pero había un montón de otras materias donde también escribíamos música, como composición en estilo o las electroacústicas, y esas obras nunca se tocaron. No teníamos experiencia en cómo podía sonar algo que uno escribía. Por eso, entonces está muy bien lo que dijiste porque es un concepto que yo digo siempre, que le digo a ustedes. Capaz que a vos te lo dije, vos capaz que te acordás de algunas cosas que te dije a vos, no sé, yo digo tantas cosas que a veces no sé. La música es lo que suena. Yo te conté al comienzo de la historia, esto no lo inventé yo, no lo generé yo, lo generó un alumno. Ignacio Maldován, que ahora es un filólogo que no tiene nada que ver con la música y que creo que vive en Suecia, no sé, ojalá. Porque me apuró, viste, en un bar, en el bar de la universidad, me apuró y me dice, pero al final, todo si total nunca vamos a tener una orquesta. ¿Qué, vos querés una orquesta? Bueno, y vamos a hacerla. ¿Y por qué no? Ya lo conocemos a Edgardo Palota, que siempre tiene ese ímpetu de comenzar cosas y dice, sí, vamos a hacerlo, y bueno, vamos a hacerlo. Entonces nos pusimos al hombro ambos ese desafío con el grupo de estudiantes que conformaba esa camada, ¿no? Esa cursada, y literalmente empezamos a juntar dinero. Y bueno, hicimos el primer concierto en 2001, pero con toda la plata la pusimos nosotros, o sea, el grupo. Estamos hablando que el concierto de la Cinefulcro fue en diciembre del 2001, no sé si les suena la fecha. Entonces había que solventar algo que recién iniciaba en un contexto del país que estaba estallando. Así, cortando clavos. Al punto, supongo que habrá sonado, no sé por qué no hubo grabación. ¿Por qué no hubo grabación? Porque falló. Llevamos todo y algo falló, como suele pasar. No sé qué pasó, algo no anduvo. Todo era incipiente, todos estaban haciendo. El primer concierto de la Cinefulcro fue así, llegamos, imagínate, todos inexpertos, incluido yo. Y por eso digo, lo recuerdo todo eso, recuerdo todo, la verdad lo recuerdo con mucha nostalgia, pero esa nostalgia amable, esa nostalgia que te llena de orgullo en un punto, porque además después es el seguir viendo cómo jamás decayó ese proyecto, y de cómo ante las adversidades y la falta de presupuesto, bueno, fue arremangarse y literalmente empezar a cocinar choripanes y churrasquitos y venderlos en los recreos, digo, nosotros como docentes, junto con los estudiantes y las estudiantes. Así que eso significa Cinefulcro para mí.
Para mí fue maravilloso, fue mágico, fue fundacional, como toda primera... pero bueno, no hay testimonio auditivo de eso porque se falló el concierto. Y aparte el concierto no se hizo en la universidad, primero porque no había auditorio, se hizo en la sala de la Biblioteca Moreno de Bernal. Y segundo porque fue casi un concierto clandestino. Desde el primer momento que me tocó participar, hubo algo que impregna toda, que es como un espíritu de camaradería, ¿no? O sea, la idea o sea, hay algo que está anclado en la orquesta y que a pesar de todo se mantiene. En aquel momento no había presupuesto, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, momentos muy duros para el país y para la universidad, presupuestariamente hablando. Se hacían fiestas para recaudar fondos para pagar a los músicos. Y yo sé, porque yo fui estudiante, o sea, que poníamos plata en nuestro bolsillo, digamos, y Edgardo también, digamos, o sea, eso ocurría. A veces cuando se llegaba a ocurrir, se ponía en el bolsillo y eso pasaba. Y sentíamos que estábamos aportando algo grande, esa sensación de que eso era muy importante, más allá de lo que era en sí. O sea, nosotros sentíamos que era por ahí, que era algo potente. El tiempo nos dio la razón, digamos. La universidad tuvo que reconocer que eso era importante y poner presupuesto para pagar esa orquesta. Entonces empezó a hacer fiesta. En un momento la universidad me empezó a dar dinero. Entonces, si me daba para 10 músicos, suponen, yo tenía 13 músicos, me pagaba los 13 músicos, entonces yo agrandaba la orquesta a 18 para obligarlos a hacer fiesta. Cuando me daban guita para los 18, ponía 20. Y así sucesivamente. La fiesta tenía que estar porque era un factor importante de esfuerzo, de unión, de trabajar por un objetivo común. Yo y todos mis compañeros ya sabíamos que para poder escuchar nuestras obras había que generar ese espacio que se generaba y se necesitaban recursos. Entonces se hacían las famosas fiestas de orquestación que se hacían, qué sé yo, 1 o 2 por el cuatrimestre, o sea, por lo que duraba la materia. Una fiesta típica de Orquestación 3 consta de un evento artístico, generalmente música, acompañado de una barra económica y accesible y al mismo tiempo opciones culinarias, principalmente, que es como el epicentro de la fiesta, el chori, y también patty y por lo menos en la última fiesta opciones vegetarianas también. Pero sí, salíamos a vender choripanes. Salíamos a vender choripanes y hasta incluso fantaseábamos con ponerle a los menús, qué sé yo, choripán, textura estática, movimiento interno, ¿viste? Después decíamos, no, porque suena medio raro, ¿viste? Un choripán. O, qué sé yo, choripán, no sé, estructuras, ¿viste? Un choripán medio estructuralista. Entonces, la fiesta de orquestación representaba eso, como un espacio para, no solo para sentir, pues, para desarrollar ese sentido de pertenencia, de estamos apoyando a que la orquesta siga en pie, o estamos como fortaleciendo este proyecto que viene desde hace muchos años, sino que también compartíamos en relación de iguales con los docentes, que podíamos ver los proyectos no académicos de los compañeros, cosa que también era muy linda. La fiesta de orquestación es como un ritual necesario para la financiación de la orquesta. O sea, más allá de la diversión y de lo lindo que es hacer una fiesta con compañeros, cumple también un rol importante para que la orquesta pueda tocar a fin de cuatrimestre. Se generaba un espíritu de camaradería espectacular junto con el profesor que aportaba de sus conocimientos en dónde comprar más barato y mejor. Y bueno, entonces, bueno, nos encontramos con que por ahí no conocíamos a todos nuestros compañeros y de repente, bueno, era un espacio donde, bueno, había que ponerse de acuerdo, conocerse, organizar, ¿no?
bueno, y después el momento emblemático que es el asado, la fiesta bueno, el que ponía música, el que llevaba los equipos, conseguir las autorizaciones, a invitar gente, ¿no? Y hacerse todo el lobby en toda la universidad para que vaya gente el viernes, que era el día que se hacía los asados. Más allá de la cuestión monetaria, la fiesta yo creo que es clave y juega un rol importante, porque lo que sucede ahí es que si bien tenemos que, digamos, además de que estamos componiendo y que estamos aprendiendo, además nos tenemos que concentrar en organizarnos como grupo, cumplir tareas, y todo eso hace que el grupo de alumnos, el grupo de estudiantes que esté cursando orquestación, se tenga que conocer, se tenga que organizar, se tenga que relacionar entre sí y también de alguna manera creo que eso hace que lleguemos a la situación de comenzar a ensayar y de encarar el concierto más organizados y más consolidados como grupo. Como dije, yo estuve muy involucrado en el comienzo y después algunas fiestas ya he ido como autoridad y después otras directamente ni pude participar. Y también celebro que se hayan sostenido porque es una forma de que los estudiantes y las estudiantes también se comprometan con el proyecto y que nada viene regalado. Hay un esfuerzo, todavía sigue siendo un esfuerzo muy grande que hace la universidad para sostenerla, pues es un esfuerzo presupuestario, hay que pagar una orquesta. Y al mismo tiempo la decisión política que ha tenido siempre Edgardo de decir, bueno, pero también queremos que los estudiantes y las estudiantes se comprometan con ese proyecto desde aportar su tiempo. Después hacíamos fiesta, me acuerdo una vez hicimos una fiesta en invierno, que hacía un frío tremendo. La hicimos en el gimnasio de adentro, techado de la UNCI, que vinieron a tocar un par de bandas, todavía un montón de gente. Bueno, gastamos 1.000 pesos y recaudamos 1.001. O sea, que si no hubiéramos hecho la fiesta, no hubiéramos quedado en casa, hubiéramos puesto el peso, era mejor. Pero no importa. La mística, la magia estaba, ¿entendés? Por ahí, del ambiente de tocar conciertos, viste, en Verazategui que hago los sinfónicos corales, y esto, de aquí, de allá, algunos que me daban el teléfono, che, necesito un... ¿Entendés? Así fue. Pero eso también generó un crecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque de a poco empezaron a haber músicos que eran de la carrera. Imagínate hacer, bueno, vos lo viviste, una orquesta para hacer obras de compositores cuyos instrumentistas también son compositores o estudiantes de composición. Bueno, es interesante eso, porque yo había empezado a estudiar junto con la carrera, o sea, empecé el instrumento junto con la carrera. Entonces, para mí fue un enriquecimiento gigante ver cómo estaban tocando, cómo tocaban los demás músicos y yo estaba estudiando como... a medida que estudiaba la carrera, estudiaba el instrumento, crecía junto con eso. Entonces, cuando llegó el momento de que Edgardo me dice, ¿querés venir a tocar a la Orquesta de Cine del Fulcro? Yo me llené de preguntas, de cómo voy a hacer, si yo siempre estuve del otro lado, escuchando, tocando, me parecía que no. La primera vez le dije que no. Según me dijo Martín, él es un poco el responsable de que haya saxo en la Cinefulcro. Yo no me acordaba de eso y es muy probable que sea así. ¿Por qué? Porque cuando a él le tocó cursar, él tocaba el saxo y entonces se hizo mi consigna, ¿viste? Que yo digo, el que toca algo entra a la orquesta y gratis. Edgardo siempre pujaba por esto de saber qué estaban haciendo sus estudiantes y tratar de que participaran o que tocaran en vivo, o sea, que se pusieran la música en el cuerpo, diríamos hoy. Y ahí él se entera que yo soy saxofonista, yo lo empiezo a molestar porque no puede ser que en la Orquesta Cine Fulcro no había saxofones, digo, no puede ser. Pero él estaba con el tema que quería que escribieran parte de oboe y parte de corno inglés. Entonces, mientras yo estaba haciendo Orquestación 2, fui a hacer las partes de corno inglés a Orquestación 2. E inclusive en el primer concierto tuve
también el honor de poder tocar una obra mía. Entonces también poner arte ahí, tocar, he tocado muchas veces la percusión ahí en la orquesta. De chico yo estudié trompeta. Entonces, para ese entonces, cuando llegó el momento de cursar, ¿quién toca qué? Trompeta. Éramos dos aparte, no me acuerdo quién era el otro compañero. Listo, vos tocás en la orquesta. Así, básicamente no contratamos trompetista, habían dos, tocás en la orquesta. Listo. O sea que mi primera experiencia fue como estudiante, haciendo una obra, o una proyección de una obra, como se le decía en ese momento, creo que se sigue haciendo así. Que mi proyección fue basada en el himno nacional. O sea, modifiqué el himno nacional. Y además fui trompetista en ese concierto. O sea que además toqué la obra de varios compañeras y compañeros. En primer lugar fue como todo un honor que me llamen para tocar en una orquesta donde las compositoras, los compositores escriben para ese orgánico y vamos a ser los primeros que vamos a interpretar eso y tener al compositor de carne y hueso ahí, poder preguntarle, ¿qué es lo que querés acá? Porque a mí muchas veces me pasa con otros estilos musicales que no está Piazzolla ahí para que vos lo llames y le preguntes ¿cómo te gustaría? ¿Qué tempo? Por ejemplo, muchas veces uno toca esas obras de Piazzolla y hay millones de versiones de tempo. ¿En qué tempo realmente lo pensaste? Es la situación de poder preguntarle ahí lo que quiere. Porque los que llamé yo no eran especialistas en música contemporánea. Ahora tenés en la Cinefulcro tipos que vienen tocando siempre y que ya conocen y muchos que cursaron la carrera y que se dedicaron a tocar. Entonces vos les pedís cosas y los tipos... Pero imagínate en ese momento, eran tipos que venían de la música clásica, qué sé yo. Es que la orquesta ha sido un espacio de formación para músicos jóvenes de la zona. O sea, la mayoría, la mayoría, para no poner porcentaje, de los músicos y las músicas que participan como intérpretes de la orquesta son de la zona de Quilmes, Bernal, Berazategui, digamos, de la zona sur. Con un fuerte vínculo con la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel, cada vez más. Pero un espacio donde esos músicos, músicas que quieren tocar música contemporánea y que no tienen dónde, hacen su primera experiencia. O sea que también es un espacio formativo. Y cuando recibí las partituras será totalmente distinto a lo que hago yo habitualmente. Así que bueno, planteó un gran desafío. Sí, y bueno, fue también un proceso porque yo como estaba estudiando el instrumento y estaba como la técnica clásica, tenía que estudiar también lo que proponían los estudiantes. Entonces fue un trabajo en conjunto, un aprendizaje para mí y bueno, y para ellos también, qué es lo que pedían, qué es lo que querían. Y yo, bueno, experimentar el instrumento, el sonido que ellos querían, o la técnica o lo que sea que querían que sonara, cómo querían que sonara. Recuerdo esa experiencia como muy formativa en ese sentido. Y la sensación de orgullo la primera vez que bueno, tuve que poner los dedos en mi propia música. Una de las cosas que yo le decía, la primera clase, ¿vos qué hacés? No, yo tengo una banda. No, yo tenía una banda, pero desde que estoy en la universidad no toco más. Entonces yo digo, ¿cómo que no toco más? ¿Por qué? O sea, hay algo que estamos haciendo mal. Si cuando entramos a la universidad dejamos de tocar, dejamos nuestra banda, dejamos la música, dejamos de hacer música, hay algo que está mal. Vos tenés que hacer música, porque vos sos músico. Lo más importante del proyecto Cinefulcro no es el concierto final. Es el proceso de ensayos y de trabajo y de trabajar con seres humanos y de escuchar y de trabajar con músicos que a lo mejor no son los que vos escuchás en los discos de la Deutsche Grammophon. ¿Me entendés? Y cómo poder llevar adelante un proyecto musical. Lo que tenía de lindo ese momento, que ahora creo que sigue siendo igual, que eran 4 o 5 ensayos, era que esos 4 o 5 ensayos eran parte de la clase, o sea, era como un taller, es como si Edgardo seguía dando clases, pero con los instrumentistas en vivo. Como vos dijiste, no nos olvidemos que son trabajos prácticos y ahí los chicos están con unos nervios tremendos por si el músico le va a tirar el arco así o cómo escribiste esto. Y no, nada que ver. Creo que los músicos que estamos ahí y las músicas también nos preocupamos por el aprendizaje de esos estudiantes para que puedan entender por ahí mejor lo que quieren escribir. Entonces creo que
los intérpretes participamos un poco de ese espacio pedagógico desde nuestro lugar como instrumentista. Es un intercambio, porque en realidad nos llaman para abordar un lenguaje que quizás no es lo habitual en mi caso. Entonces está ese intercambio y también está la parte donde nosotros ponemos limitaciones en decir, bueno, esto vos lo pasaste por un programa, por la compu, por un sampler y suena así, pero realmente el violinista no puede lograr eso así. El violinista de carne y hueso, esto lo podemos hacer de esta manera. Entonces siempre está el intercambio de mostrarles hasta dónde llega la limitación de nuestro instrumento y por otro lado que ellos nos propongan qué es lo que quieren y también nos terminan demostrando hasta dónde llega la limitación. Porque después la realidad es esa, digamos, si vos te querés dedicar a la composición, es esa dinámica con la que te vas a encontrar. Bueno, escribís algo, tenés un ensayo, o enfrentarte a eso. A mí hasta el día de hoy me pasa de que yo escribo algo y el primer ensayo que tengo con el grupo que lo va a tocar es como, tipo, ¿qué va a sonar acá? te agarra como, porque vos lo escribís, podés probar algunas cosas con secuencias, escribís la partitura, lo haces sonar más o menos, pero nunca va a ser lo mismo que el instrumento acústico sonando en un lugar, jamás. Jamás me pasó de que sea exactamente lo mismo. Para que la música fluya, tiene que fluir de compositor, compositora a intérprete. El intérprete tiene que tocar la música y la tiene que entender y la tiene que poder tocar bien y tiene que pasarla bien también. No es solamente un desafío. Tiene que haber ahí una situación de que uno siente que está haciendo algo bien también al momento de tocar. Ese trabajo sobre la partitura, que implica también el conocimiento de una estética, de una cultura de la partitura, de una tradición de la música escrita para ensamble, es fundamental. Empezás a tener más conciencia y más ideas materiales de qué es lo que pasa en el instrumento, de cómo suena lo que uno se imagina, y al mismo tiempo las cuestiones técnicas de cómo se escribe eso para que suene así, o cómo no escribirlo, o cómo escribirlo para que los músicos lo entiendan y funcione, y al mismo tiempo suceda lo que uno espera, etc. Parte de ese proceso pedagógico también incluye, ya acercándose al momento de los ensayos, todo lo que es la producción de los materiales para ensayar. Es decir, no solamente el score, la parte general del director, que realmente esté bien escrita, etcétera, sino todo el material de instrumentista, partichera. Y ahora sí te pregunto yo a vos, digamos, ¿cuántas veces antes de esa instancia de rigor habías tenido esa posibilidad o esa obligación de cumplir con los plazos de entregar todas las partichelas para tal día de julio? O sea, tal vez es una de las primeras etapas de profesionalismo que tenemos. Pero el objetivo no es hacer el concierto del Centro Pompidou en París. Estamos haciendo un concierto, es la finalización de un proceso, es una muestra de lo que vos escribiste. Lo importante es el proceso, los ensayos, lo que aprendiste, lo que tuviste que cambiar durante los ensayos. Entonces ahí dije, bueno, vamos a hacer un link, lo que se graba en Taller de Instrumental Equipos 3 se mezcla en el seminario de mezcla y eso derivó en un cambio de la perspectiva de las carreras y ahí fue cuando se armó sobre finales del 2007 Música y Tecnología, no me acuerdo bien el momento en que fue, pero fue una carrera en la que, bueno, Mariano Mura y yo intervinimos muy activamente en el armado porque la idea era tener un recorrido técnico porque nos dábamos cuenta de que había muchos estudiantes que más allá de las dificultades técnicas que planteaba la carrera en sí, estaban yendo para el lado de la tecnología amalgamado con la música y vimos otra vertiente de carrera que fue derivación casi directa de la Cinefulcro. O sea, Cinefulcro nos abrió la vista a ver otra carrera y nos dimos cuenta de que había dos carreras metidas dentro de una y entonces en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo sería separarlas? Y a partir de ahí empezó todo un trabajo de consenso docente, de cambio de planes de estudio y de armado de una carrera nueva, donde básicamente la Cinefulcro fue el dedo que apretó el botón. Mariano Cura y la gente que estaba con él deciden hacer la división porque
A mí me parece acertadamente. De hecho, siempre después había más alumnos en música y tecnología que en composición. Y tiene lógica esa proporción. Tiene lógica esa proporción. Porque también venían muchos músicos que ya eran creadores y todo y querían perfeccionarse en los fierros. Ahí por fines de 2009, principios 2010, me enteré que se empezaba a hablar de la división de las carreras. O sea que la carrera de composición pasaba a ser, por un lado, la licenciatura en composición con medios electroacústicos y por otro lado, la licenciatura en música y tecnología con un tronco único que, de los primeros 2 años que hacía la diplomatura en música. Y cuando empezaron a hablar de las diferencias, los perfiles de cada una de las carreras, de acuerdo al tramo que venía llevando, me pareció que la licenciatura en música y tecnología se ajustaba un poco más a mí, ya que lo que me interesaba más era toda la movida del sonido en vivo, un poco de producción, edición, más que la composición en sí o el hecho de ser instrumentista. Como que me fui volcando mucho más hacia el lado más tecnológico y bueno, y todo el tema del refuerzo sonoro. ¿De qué manera hacemos que estas dos carreras se unen y trabajen en colaboración? Entonces, ahí empezamos a contratar más músicos para las otras asignaturas y en el caso de la Cinefulcro en particular, que sirva como herramienta pedagógica, así como sirve como herramienta pedagógica para los estudiantes de composición o para quienes tengan que escribir música, saber cómo suena su música, estar en contacto con los músicos, preguntar, etcétera, todo lo que digo del aprendizaje colaborativo, lo mismo se puede llevar a la práctica desde la parte técnica. Hablé con Edgardo Palota porque había una orquesta que tocaba todos los fines de cuatrimestre con obras compuestas por Orquestación 3 y le dije, che, ¿no te parece bueno que esto se grabe para tener un registro de la producción de los estudiantes? Arrancamos con que quizás no había micrófonos como para ponerle un micrófono a cada instrumentista, entonces se hacían tomas de microfoneo estéreo y nada, como que no era 1-1, sino quizás se ponía un par de XY para, no sé, 4 vientos, por ejemplo. Y ya después se compraron micrófonos y hoy día contamos con un parque para grabar, sonorizar, consolas digitales, etcétera, donde ya pasaron muchos directores distintos y se amplió mucho la perspectiva. Y obviamente primero se empezó a grabar y qué sé yo, después eso llevó a otros desafíos, creación de micrófonos específicos, a hacer cuadrafonías, octofonías, tocar al aire libre y amplificarlo, hacer cosas en procesamiento en tiempo real, ambisonics. Y eso depende del autor. Entonces nos pareció que nosotros no teníamos que abrir como técnicos en las materias taller 3, 4 y 5, abrir el juego del espacio, sino que eso tendría que ser un acuerdo entre el compositor, el director y los estudiantes, y que ambos participaran de esa construcción, con lo cual yo te puedo decir que taller 5 y orquestación 3 son una materia única, que se cursan de 2 formas separadas. Lo que fui viendo es que las piezas empezaban a ser cada vez más posibles de ser tocadas y cada vez más complejas desde su propuesta. Artística, estética, compositiva y hasta incluso tecnológica, porque han habido piezas que nos pusieron al límite de su realización. Eso quiere decir, por ahí vas a ver 8 estudiantes metidos adentro entre el público con teléfonos o con iPads y otros 8 o 9 en la consola moviendo cosas mientras hay 10 que están grabando. O sea, hay 3 materias trabajando juntos para esa Cinefulcro. Para aquellos que les interesa trabajar con el sonido en vivo, la grabación, la mezcla, si no tenés a alguien real a quien grabar, después ver cómo mezclar ese material y el hecho de hacerle sonido en vivo a alguien real no existiría. La Cinefulcro se convirtió en el campo de experimentación de la amplificación y la intervención sonora sobre una orquesta, y todas las materias y toda la gente tiene algo que aportar y siempre aportan algo a eso que lo va agrandando. Y ya creo que nos excede a Palota y a mí, no podríamos dejar de hacerlo. Yo creo que
que más que importancia es casi un milagro que todo esto ocurra. Y que pues, yo personalmente cuando elegí a la UNCI como institución para formarme como compositora, no pensé que me iba a ofrecer esa oportunidad porque no es usual. Yo soy colombiana y generalmente las instituciones donde se ofrecen las carreras de composición están muy segmentadas y no se interactúa con los músicos. Y cuando llegué a la UNCI me di cuenta que no había carrera de instrumento y no era lo que yo venía a buscar. Nunca pensé, no tenía noción hasta que llegué a la instancia, ¿no? que las obras se iban a poder interpretar en vivo y que íbamos a poder hacer correcciones en vivo, que podíamos cómo interactuar con la parte viva de todo el asunto, que son los músicos. Entonces, cuando llegué a esa instancia fue una gratísima sorpresa y como les dije al principio, fue casi un milagro porque eso no pasa, digamos, en ninguna parte.